Buenos días, hoy estamos con Aarón Chávez García que nos va a responder unas preguntas sobre la distracción de alumnos en clases virtuales. Como primera Buenos días, pregunta ¿qué tal? sería, Eh, cuéntanos tu experiencia con las clases virtuales. bueno, mi experiencia realmente es algo confusa porque por una parte llevo a entender a los profesores, pero por otra no, ya que en muchas ocasiones hay veces que el profesor tiene fallas de internet o incluso yo, y uno cree, ¿no? Por ejemplo, que el profesor se ha quedado, ha hecho una pausa, pero no, en realidad lo que había pasado era que la imagen se había congelado. Entonces es una opinión un tanto dividida, ¿no? Por una parte tengo buena experiencia, pero por otra no. La conectividad siempre. La Sí. segunda pregunta sería, ¿cuáles son los mayores problemas que tienes para mantener la concentración en las clases? Bueno, yo creo que uno de los mayores problemas es el celular, ¿no? Cuando uno está en presencial, como que uno se abstiene a agarrar el celular, ¿no? Para evitar que, bueno, es una falta de respeto en frente del profesor, pero en este caso, al tratarse de clases virtuales donde el profesor no te ve y tú no lo ves, y te da, por ejemplo, ganas de revisar alguna noticia o algo, terminas distrayéndote. Yo creo que eso trae bastante problema de concentración al momento de tener las clases. Claro, es como que sin querer lo haces. Claro. La tercera sería, ¿cuáles consideras tú que son los elementos que más te distraen durante las clases? El número uno es el celular y el número dos, por ejemplo, un acompañante en casa, porque a veces el acompañante necesita de ti y te hace una llamada y tienes que terminar atendiéndole si es una urgencia, ¿no? Entonces, al final te distraes en esa parte y tienes que volver a repetir la clase cuando esta se finalice y se suba al Blackboard. Tienes que volver a repetir en qué parte te has quedado, más o menos, para entender, ¿no? Claro. Como cuarto sería, cuéntanos tu peor problema que has tenido por estar distraído en clases. El peor problema ha sido el ciclo pasado, que me distraje cerca de media hora y que cuando presté atención ya me había perdido totalmente, porque esa media hora era fundamental en sí y me había distraído de hecho por tener una conversación por WhatsApp, ¿no? Y una conversación insignificante, ni siquiera era importante, entonces me confié creyendo de que la clase la iba a entender y todo eso, pero no. Fue un gran problema, tuve que repetir la clase de nuevo y pierdo tiempo porque ese horario lo pude haber dedicado a estudiar otro curso. Claro. Esas distracciones son las que prácticamente te matan, ¿no? Al momento de atender en clase. Otro es, ¿qué cursos crees que te distrae, que distraerte más te afecta? ¿En qué cursos distraerme? En los de matemática. De Pues, hecho, porque en cursos relacionados a la teoría es algo más sencillo, ¿no? Simplemente lees las diapositivas, las lecturas, haces apuntes, tu resumen y ya está. Pero en las matemáticas no se trata de anotar la fórmula, se trata de entender por qué sale este problema y sobre todo si es un enunciado largo, es bastante tedioso. claro, ahí los números, si no estás 100% enfocado, te pierdes totalmente. Tienes que volver a darlo todo. Sí, El sí. otro es, ¿cada cuánto tiempo revisas tus redes sociales y qué redes sociales son las que más revisas? ¿Durante las clases o en general? En general, ¿cada cuánto tiempo revisas tus redes sociales, sería? En general las revisaré, pues en la mañana las revisaré unas 5 veces, porque, bueno, sobre todo yo reviso lo que es Twitter, ¿no? Porque me gusta estar informado con lo que está pasando en el país. Facebook no entro y WhatsApp son para atender asuntos de la universidad. No converso mucho con amigos durante las clases porque, bueno, ellos también están en clase, ¿no? Entonces se entiende. Claro. Pero donde más uso el celular es en la noche, casi antes de irme a dormir, porque es como que hay un resumen del día donde me entero prácticamente de todo, de la mañana, tarde y noche, y puedo conversar con alguien y preguntarle qué tal fue su día, ¿no? Claro, entonces sería la red más usada el Twitter, para noticias más que todo. Para Y, mí sí, el Twitter. y por segundo WhatsApp para temas ya conversatorios de la universidad y en general. Sí, para grupos del salón o los subgrupos, ¿no? Que tengo con mis compañeros para hacer los trabajos. Claro. Como última sería, ¿cómo crees que se relaciona tu distracción a tu rendimiento?
Mm, por ejemplo, cuando yo me encuentro concentrado en una clase y el profesor, quien sea, dice, chicos, hagan este ejercicio, les doy 10 minutos, y yo estoy concentrado, como que lo hago, mi desempeño es bueno. Lo subo, se lo paso al profesor para que revise y dice muy bien a todos los alumnos que lo han subido. Pero cuando ya me distraigo o estoy con flojera y estoy como que quiero ya que la clase acabe, lo que pasa es que mi rendimiento es cero. Simplemente veo que el profesor, espero que el profesor lo resuelva, estoy, ay, bueno, ya. Entonces, es un momento donde para yo desempeñarme bien tengo que estar bien enfocado en la clase, si no, o motivado, ¿no? Si no, mi desempeño va a ser como ninguno, no va a tener desempeño. Más que todo son clases de números, ¿no? Sí, en las clases de números, porque en las clases teóricas no te piden tanta participación. Y si es grupal, entonces como que puedes ayudarte con otras personas, pero en las clases de matemática sí es individual y ahí es el problema. Claro, ahí sería lo grave. Bueno, muchas gracias Ujú. por la entrevista. Ya, está bien, gracias.